Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. En el estudio anterior estuvimos hablando de un tema que se llama Estoy bendecido, en el cual eh, debimos de estar meditando y debemos de recordar esto, que saber que Dios nunca va a quitar su bendición de tu vida. Aunque tú no hagas todo bien, Dios nunca va a quitar su bendición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú y yo nos basamos en la bendición que el Señor Jesucristo nos ha concedido por gracia en la cruz en el Calvario, y esto está eh, fundamentado en el nuevo pacto. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento las personas eran juzgadas por sus obras, por lo que ellos hacían? Tú y yo ahora podemos disfrutar como creyentes nacidos de nuevo, como aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Tenemos la bendición, y por eso quiero enfatizar esto. Cada día de nuestras vidas debemos de enfocarnos en, en realmente declarar que estamos bendecidos, porque tú y yo ahora somos juzgados por las obras de Jesús, por lo que Él hizo. Así es que delante de Dios, tú y yo estamos bendecidos. Y ahora podemos ver esa bendición manifestada en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios se activan en nuestras vidas por lo que declaramos. Por eso estuvimos viendo Salmos 91, versículo 2, que dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Salmo 23, versículo 6, que nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cada palabra poderosa eh, que, que está escrita para nosotros, en el cual estamos viviendo bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, debemos de sentirnos grandemente bendecidos. Así es que cuando alguien te pregunte, que quieres saber cómo te sientes, tienes que declararlo, que estás bendecido. No importa cómo te sientas, no importa qué circunstancias estés viviendo, realmente estás bendecido, y tú estás por encima y no por debajo. Gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Te voy a invitar a que me acompañes a Juan capítulo 10, versículos. Vamos a leer del 1 al 10, 11. Y esto habla de algo que hemos estado también meditando en días anteriores respecto a el pastor de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Y quiero invitarte a que meditemos estos versículos para que podamos entender un poquito en la posición en la que estamos hoy en día, en la actitud que debes de permanecer y que debes de mantener en tu día a día, y cómo es que tú como creyente debes de entender eh, para que puedas creer correctamente lo que significa eh, reconocer a Jesucristo como nuestro buen pastor. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen o lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, saltadores y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Jesús es el buen pastor. Tú y yo debemos de entender que Él es la puerta y que solamente a través de seguirle y de ir en la dirección correcta, escuchando su palabra, escuchando su voz, conociéndole, ¿cómo? A través de su palabra, a través de lo que tú y yo estamos haciendo todos los días para fortalecernos, para poder prosperar en nuestras vidas y no detener la bendición de Dios por creer en una mentira, en aquello que cualquier persona, que cualquiera que no esté fundamentado correctamente en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad del Evangelio de Jesucristo, puede venir a nuestras vidas y engañarnos. Pero cuando estamos de manera diligente, enfocados en seguir, en escuchar diligentemente la voz de Dios por la palabra de Dios, por la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es para ti y para mí un parámetro muy importante, en donde debemos de entender que no vamos a poder avanzar en nuestras vidas si no aprendemos a vivir por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Él en la cruz del Calvario nos ha concedido, por gracia. Entonces, tenemos que identificar que el único camino, el único lugar, la única puerta por la que tú y yo somos salvos es a través de Jesús. Y entonces debemos de enfocarnos correctamente en nuestras vidas, en lo que declaramos. Recuerda que debemos declarar bendición, recuerda que debemos de eh, entender que es por fe, por su palabra. Y entonces, si todo se logra en nuestras vidas por la fe, y realmente esa declaración de nuestra boca de que somos bendecidos y estamos bendecidos es por la fe, porque cada día de nuestras vidas estamos en comunión, porque cada día de nuestras vidas estamos constantemente viviendo por la palabra de Dios, por las palabras de Cristo, y entonces tú y yo es por eso que debemos de permanecer firmes en lo que hemos creído. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para que esto suceda, tú y yo debemos de ver este versículo que es una bendición, pero esta bendición la debemos de combinar con la fe. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en Cristo que me fortalece? Pues eso es algo que tú y yo debemos de fundamentarlo en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de lo que Jesucristo hizo. Y entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que cooperar con la palabra de Dios para poder entender cómo debemos de seguir a Cristo, cómo debemos de enfocarnos en nuestras vidas para escuchar la voz de nuestro pastor, para escuchar la voz de Jesús,
para poder nosotros entender que cada palabra es importante para formar nuestra vida. Fíjate cómo es que a los que somos papás, a los que Dios nos ha concedido ya la bendición de ser padres, en nuestro caminar tenemos que estar constantemente formando la vida de nuestros hijos, eh, declarándoles palabras de enseñanza, declarándoles palabras que les dirijan, pero que también les ayuden a corregir el camino, a tomar las decisiones correctas, y entonces nos convertimos en sus maestros el día a día, cada minuto y cada segundo, mientras que nosotros estamos formando a nuestros hijos desde que son bebés, desde que son recién nacidos. Es un gran proceso, pero tú y yo debemos, como creyentes, nacidos de nuevo, vernos en esa posición en donde debemos de estar constantemente aprendiendo, siguiendo la instrucción correcta, caminando en la verdad de la palabra de Dios, para que realmente podamos estar eh, prosperando en la bendición y que no sea detenida esa bendición en nuestras vidas. ¿Cómo se puede detener la bendición en nuestras vidas? Pues única y exclusivamente a través de lo que tú y yo podamos frenar, a través de la declaración y a través de distraernos en el enfocarnos el día a día en meditar en la palabra de Dios. Y la gente te dirá que estás loco, que aunque de repente eh, quieres decir algunas cosas y enseñar algunas otras con la palabra de Dios, a la gente le parece locura. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación son una locura para el mundo, pero más aún la carne viene a tener un conflicto con las cosas del Espíritu. Entonces, es muy importante que podamos estar meditando en su palabra para poder ser enseñados correctamente y poder estar declarando esa bendición. ¿Para qué? Para que todo lo podamos entender, que no por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros, recordando que nosotros somos ahora delante de Dios altamente favorecidos, grandemente bendecidos, y lo que ve Dios en nosotros y por lo cual seríamos juzgados es por las obras de Jesús en nuestras vidas. Y eso es maravilloso, porque qué, qué importante es para la vida del creyente el poder tener la libertad de sentirse verdaderamente hijo y no estar tratando de pelear por las migajas, tratando de querer agradar a Dios por su propio esfuerzo, por sus propias obras, y porque eso se convierte en una lucha, en un conflicto personal. Pero más aún y más allá de lo que podamos hacer en lo natural, debemos de soñar en grande y de creerle a Dios por las cosas grandes que ya hizo por nosotros. Por eso la palabra nos dice en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Este versículo es una bendición para nuestras vidas, porque solamente depende de creer y que podamos enfocarnos correctamente y entender que todas las cosas en nuestras vidas se logran por la fe. Soñar en grande y creerle a Dios por las cosas grandes, viéndonos reflejados a través de este versículo, la importancia de la declaración para nuestras vidas de parte de nuestro poderoso Dios, de nuestro maravilloso Señor. Lo único que nos exige es creer. Y es entonces que dice el versículo, en verdad os digo, el que cree en mí. ¿Y cómo vamos a creer? Si no es por la palabra,
sino es por lo que escuchamos constantemente. Necesitamos permanecer escuchando la palabra de Dios para que entonces eh, esa fe pueda ser manifestada en nuestras vidas, esa fe que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo. Y que ahora tú y yo tenemos que esforzarnos en escuchar, porque la fe viene, como dice la palabra en Romanos 10:17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino para poder eh, lograr las cosas en nuestras vidas por la fe, sino que por la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Vida y muerte están en poder de la boca. Así es que tú y yo vamos a comer de lo que declaremos. No va a ser de otra manera. Tenemos que meditar constantemente qué es lo que debemos de hacer. Pero no te veas como que en tu vida vas a tener lapsos de semanas, días, meses, en donde todo va a estar tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar en paz, y de repente tienes que esforzarte por alcanzar algo, para lograrlo, por la fe. Cada día de nuestras vidas debemos de correr, de pelear esa buena batalla de la fe a través de creer, de meditar una y otra vez en la palabra de Dios, en la verdad del Evangelio de Jesucristo, en esas buenas noticias, en esas noticias tan buenas que es el significado del Evangelio, para ser verdaderas. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, es algo increíble, es algo sorprendente, y tú y yo no hemos sido llamados a vivir de manera natural, no hemos sido llamados a ser aquellos que se conforman para vivir como cualquiera. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, y más allá de todo esto, también tenemos la obligación de perseverar por compartir con todas las personas que nos rodean, sobre todo con los que son de nuestra familia, con los que son cercanos a nosotros, con ustedes que estamos constantemente en este día a día meditando y estudiando la palabra de Dios. Debemos de invitarles, de llevarlos, de compartirles cómo es importante el soñar en grande y creerle a Dios por las cosas grandes, no conformándonos a este siglo, sino que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, podamos ver lo que Él ya hizo por nosotros, lo que Él ya logró en la cruz, y que ahora podemos disfrutarlo a través de su maravillosa bendición. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual nos ha sido dada, y la palabra misma lo especifica. Recuerda que en otros estudios hemos compartido que Efesios habla de lo que ya pasó, de lo que en tiempo pasado ya sucedió. Y entonces tú estás bendecido con todo. Tú nunca vas a tener una necesidad que Dios no haya previsto sustituir o suplir ya para tu vida. El Señor no va a quitar su bendición de tu vida porque Él ya te la concedió. Ya nos ha dado todas las cosas. Lo único que tenemos que aprender, y esto es sumamente importante, es a ser congruentes con la palabra de Dios. Y eso es algo con lo que la naturaleza carnal batalla mucho. Nuestra propia naturaleza batalla en poder como meterte en ese canal de poder permanecer firme en tu día a día, no equivocarte, no variar, no dudar en lo que Dios ya hizo por nosotros, que fue en tiempo pasado, ha sido hace 2000 años en la cruz, y que ahora tú y yo debemos darle gracias
recordando que Él ya lo hizo. Hemos compartido temas como Él ya lo hizo, ya lo tienes. Entonces, lo único que tienes que hacer es dejar de pensar con tu mente, sino que con tu corazón puedas creer, que puedas activar la palabra de Dios en tu corazón para que entonces tomes la posición correcta y pueda ser en tu vida que todas las cosas te lleves a posicionarte en, en esa mentalidad de que todo se logra por la fe. Así es que antes de que tú tuvieras un problema, Dios ya había tenido la solución y la provisión. Ya había sido creada. Dios ya proveyó lo necesario para tu necesidad antes de que tú lo tuvieras. Ya proveyó lo necesario para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, antes de que tú lo vieras, de que tú lo tuvieras. Simple y sencillamente debemos de estar firmes en creer lo que dice la palabra y todo esto se logra por fe. Te voy a invitar a que me acompañes a Hebreos 12, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Tú y yo estamos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, de esa misma fe que ya mora en ti por el fruto del Espíritu Santo que te fue dado. Y la medida de la fe es la misma medida para todos, no varía. El Espíritu Santo no se va a manifestar más poderosamente en la vida de alguien que en la otra, pero sí varía en esto, en qué tanto tú te esfuerces por meditar en su palabra, por apropiarte de la bendición, por meditar en su palabra. Y entonces eso sí va a hacer que si haya una diferencia entre algunas personas que se esfuerzan más por apropiarse de la bendición, por estar meditando una y otra vez por la palabra de Dios. Y el meditar en la palabra de Dios nos lleva a que nuestra fe pueda ser extraída y manifestarse en este mundo natural, porque es algo que en el ámbito espiritual ya existe, pero tenemos que manifestarlo. Y lo único que vamos a hacer y la única manera es a través de poner nuestros ojos en Jesús. Y poner nuestros ojos en Jesús es meditando en su palabra, leyendo las escrituras una y otra vez hasta que lo tengas y lo veas manifestado. Así es que todas las cosas en nuestras vidas, toda la bendición que ya nos ha sido concedida, se logra por la fe, y esto es en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por conectarse. Que pase buenas noches. Y Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa. Y declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Nos vemos el día de mañana, 8:30 de la noche.
Que Dios les bendiga.